y esa es nuestra obligación a resolver cuanto antes. Por tanto, con esta norma, lo que veríamos es que no volvería a suceder no solo lo que estamos viendo en medicinas, sino lo que ya se especula o se está dando en el sector de las estaciones de servicio de combustible, con el tema de la compra de Primax a Pexa. Entonces, si bien esto no es un bien como, obviamente, las medicinas, que es sumamente relevante e importante para todos los peruanos, esto es algo que tenemos que resolver. Y aquí, entonces, entraríamos como conclusión a que tenemos que trabajar como agenda, como la Comisión de Defensa del Consumidor, y una agenda como Estado peruano, y una agenda sobre todo como Congreso de la República, en primer lugar, en establecer esta regulación de criterios de precios, es decir, no solo un observatorio que no es suficiente, sino establecer criterios que te permitan saber que el paracetamol no va a costar en la farmacia, como se ha dicho acá, un sol 20, sino 0.20 céntimos, como lo puedes obtener, acceder en un salud o en un ministerio de salud. Entonces, esto se tiene que dar y es esto, esta propuesta ya le está trabajando la célula parlamentaria aprista y obviamente contentos estaremos de que los demás partidos se suman a este trabajo. De la misma manera, en esta ley de fusión y adquisición respecto a los umbrales que serán la alerta para el Indecopi. Y respecto a crear o no más instituciones como las que aquí se han dicho, bueno, yo soy de la idea que crear más instituciones es más burocracia, pero si se cree que es necesario y que va a ayudar al sistema a que, por ejemplo, la creación de esta entidad para la evaluación de los farmacéuticos puede servir, enhorabuena. Lo que no podemos permitir es que esto siga sucediendo. ¿Y sabe por qué esto está sucediendo, presidente? Porque lamentablemente este gobierno pasivo, este gobierno incapaz en llamar a las grandes inversiones, pequeñas, medianas inversiones, y está haciendo que justamente las únicas inversiones que tenemos, el pez grande quiera comer al otro. Y entre ellos mantenerse y subsistir dentro de esta participación en el mercado. Cuando ya no hay más inversión, cuando ya no hay más competencia, cuando ya no hay más entes del mismo sector, entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? El más grande, el más poderoso, empieza a comer a los más pequeños y es ahí donde se da el monopolio. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces son muchas tareas que tenemos en conjunto y también esto frente a un gravísimo error, a una gravísima falla e incapacidad por parte de este gobierno de llamar a la inversión, a llamar a la atención, a las nuevas, a las grandes, a las que no nuevas necesariamente, pero sí a grandes e importantes empresas, inversionistas interesados también en venir a invertir en un mercado seguro, en un mercado con seguridad jurídica que pueda venir a poner su capital y a competir con reglas claras. Entonces, aquí tenemos una agenda interesante, concreta, que le exhorto lo tome con mucha responsabilidad y que con la rapidez y agilidad que el pueblo necesita, que los 30 millones de peruanos necesitamos y estamos en la obligación, nosotros como congresistas, de sacar adelante. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Melgarejo y luego el congresista Queje. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción el congresista Reategui y con su venia, por favor. Congresista Reategui, tienes la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgarejo. Bueno, yo quiero aclarar algunos detalles. En Fuerza Popular estamos por
la regulación. Estamos concretamente para hacer que las reguladoras cumplan su verdadero papel de regular el mercado. Yo entiendo las posiciones ideológicas del señor Arana y muchas cosas más, que este es un sistema perverso, que este es un sistema absolutamente indiferencia, que tiene una insensibilidad enorme, que es un lado oscuro y todo le echan la culpa a la Constitución. ¿Cómo le han echado la culpa a la Constitución los tres constituciones que tenemos en el Perú? Pero en el mundo también hay experiencias simpáticas que no solamente la Constitución, sino las enmiendas a la Constitución que tienen que hacerse. Y hay que hacer enmiendas a la Constitución. No tengo por qué cambiar una Constitución, sino hacer enmiendas a la Constitución aquello que no está funcionando. Porque una Constitución nunca puede ser per se totalmente cerrada. Siempre debe existir cambios. En los cambios hay que hacer. Yo no creo, por ejemplo, en el Estado, porque honestamente, mi formación no creo, porque toda vez que me fui a atender en el Estado fue un desastre. Y en nombre de los pobres, el Estado hace las peores tropelías que puedan existir a los pobres. En el caso de las medicinas es un caso concreto. El Estado maltrata al pobre. Es cierto. Vete a un hospital, vete a una comunidad más lejana. No existe nada. ¿Por qué? Porque el Estado se ha llenado de puros burócratas, de pura gente que no se les exige rendimiento, no se les exige absolutamente nada. Y cuando uno quiere exigir eso, como Estado, le dicen, no, va contra mis derechos laborales. Definitivamente, porque tengo el derecho, una vez que estoy en el Estado, tengo derecho a quedarme de por vida en el Estado. Y no cumplo ninguna norma, no cumplo nada, no soy eficiente, nada. Y eso es lo que pasa en el Estado ahora. Yo creo que hay que mejorar las organizaciones, sobre todo las reguladoras. Yo creo que es importantísimo hacerlo. Porque de lo contrario, y que le dije que estamos a favor de que haya y felicito, y más bien hay que llamar en esta comisión a todas las personas que conocen más de esta materia, y tenemos que hacer lo mejor posible para sacar una ley lo más rápido posible. En el caso, por ejemplo, que lo que va a pasar, FASA en Chile, y le voy a poner un ejemplo, en FASA era de la farmacia Sahumada Sociedad Anónima en Chile. Hicieron una que se llamaba con Cruz Verde y otras cosas más, hicieron una concertación de precios cuando todos fracasaron y solamente había cuatro cadenas grandes que se sujetaron y hicieron un control de precios tremendo, hicieron quebrar a todos, y FASA y en Chile lo que es el sinónimo de Indecopia ahí tuvo que actuar, y el señor Ahumada tuvo que pagar millones de dólares por las consecuencias que ha tenido de hacer que utilizar al mercado como su caja chica para hacer lo peor que puede existir. Por eso es bueno reforzar al regulador. No hay que matar al regulador, hay que reforzar, hay que darle los brazos necesarios para que el regulador pueda actuar de la mejor manera. Y yo creo que lo que ha pasado ahora es inaceptable, evidentemente, porque a la final vamos a pagar los platos rotos los consumidores. Muchas gracias, congresista. Congresista Melgarejo. Presidente, en la misma línea me solicita el congresista Tapia y le confiero las 2 interrupciones con su venia, por favor. Gracias, presidente. Solo quisiera hacer un llamado para tomar un tiempo más corto. Queremos la respuesta también de nuestros invitados. Gracias. Congresista Tapia. Ok, presidente. Presidente, se está hablando acá del tema de la Constitución de 1993. Y aquí no hay nada que modificar, presidente. Presidente. Presidente, decía de que no hay nada que modificar porque, presidente, miren, nuestra Constitución habla que estamos en una economía social de libre mercado. No estamos en una economía de mercado. Y en segundo lugar, presidente, incluso vamos al artículo 61, que dice que el Estado promueve la libre competencia y combate el abuso de posiciones dominantes o monopolios. Esto dice la Constitución, presidente. Entonces lo que está haciendo ahorita, es más, yo diría
que las instituciones que por el momento pues están vigentes, inmediatamente deberían a estos señores sancionarlos ejemplarmente, porque no están cumpliendo la Constitución. La Constitución es clara. Deberían, o sea, póngase el Ejecutivo acá, a través de las autoridades, instituciones que tienen a su cargo, deberían sancionarlo en el acto. Y han debido venir acá diciendo, hemos sancionado ya a estas empresas por ser perversas. Entonces, en ese sentido, presidente, no, pues, está queriendo, esto es digamos, en contra de los más pobres, no favorece la competitividad, presidente. Entonces, acá la Constitución está vigente. Y si hay que dar una ley adicional, pues hay que darlo, porque si no vamos a temas ya que hay que cambiar el tema de la Constitución, etcétera, presidente, la Constitución en este tema es muy claro, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a los invitados y así también hacer extensivo el saludo a los colegas congresistas. Creo que ya lo han manifestado los congresistas de las diferentes bancadas, pero tengo que hacer, llamar la atención que nuestra bancada de Fuerza Popular representa el bien común. Es así que nosotros tenemos un Plan Perú que va en esa dirección y primero está el pueblo, el bien común. Como bien ha dicho el defensor del pueblo, él es defensor del ciudadano y él tiene que estar a la defensiva ante ante la concentración de mercado. Y no podemos permitir, porque aquí el gran perjudicado, presidente, es el consumidor y el usuario. No podemos permitir el control de fusiones empresariales, porque ellos van a ser quienes van a tener el control y van a hacer que puedan quebrar las otras farmacias. Y entonces, en esa línea, presidente, debe ser como prioridad y como agenda principal que se tiene que dictaminar estos proyectos de ley, porque también la bancada de Fuerza Popular ya lo ha presentado, y se tiene que considerar desde dos puntos muy importantes. La Constitución de 1993, colegas congresistas, es elástica y está clara cuando dice que es un derecho fundamental la salud y es una necesidad de prioridad. Y ante eso también garantiza también nuestra Constitución el libre mercado, la libre competencia, pero también la prohíbe en ese mismo sentido el monopolio. Porque los grandes perjudicados somos los ciudadanos de a pie. No se piensa en una política pública en el bien común. El Ejecutivo, cuando ha dado algunos alcances técnicos, siempre es a favor de las grandes empresas. Y eso no lo puede permitir este Congreso. Este Congreso tiene que ser cooperante. Este Congreso tiene que ir en la línea de las grandes mayorías. No te puedes hacer rico hablando de pobres, cuando los pobres son los más perjudicados. Y cuando no hay una política pública verdadera, clara, que de verdad el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, no es universal. Y otro, que viene haciendo Indecopi, Defensoría del Pueblo. Quiero llamar la atención a ustedes como defensores del ciudadano y del consumidor, es que hay un convenio con las clínicas particulares y hay quejas de muchos de los usuarios que cuando el seguro dice se cubre el 60, 75, 80% y los medicamentos en las farmacias de las clínicas particulares, presidente, quiero llamar la atención por intermedio suyo, es más cara que las farmacias de la esquina o fuera de ella. Entonces, esto es un trabajo articulado que se tiene que tener en cuenta. Y también me sumo como bancada de Fuerza Popular, porque en la misma línea estamos y que
todos ya han manifestado y que respetemos la Constitución porque la Constitución está clara, sino que el Ejecutivo, el Estado, no quiere hacerla cumplir y tiene que gozar de esa autonomía de independencia Indecopi, porque no tiene que haber esa dependencia con el MEF. Y entonces eso sí debe ser agenda y prioridad, presidente, porque es un eje de necesidad y es un derecho fundamental. En ese sentido quiero concluir, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer esos grandes cambios pensando en el bien común, y el bien común requiere de sus autoridades trabajar en ese sentido con políticas públicas claras. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Lesquén. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar al defensor del pueblo, al jefe de Indecopi y a los pocos funcionarios del Ministerio de Economía que quedan en esta sesión. Presidente, ha venido siguiendo el debate y me parece que tengo que hacer una distinción. En la Comisión de Economía y hay un grupo de trabajo, por acuerdo multipartidario, está viendo el tema de cómo dar una ley que regule las fusiones y adquisiciones. Se ha hecho un gran trabajo por el congresista Jorge del Castillo, pero me parece injusto que se repruebe y se cuestione a una persona que no está ausente. Pero ha sido esta última adquisición y este hecho que se ha conocido públicamente sobre esta concentración del mercado de los medicamentos en el país, la que ha llevado a este debate que considero que es importante. He seguido las intervenciones de los voceros del gobierno, del defensor del pueblo, también del jefe de Indecopi, y voy a hacer algunas reflexiones que está referido al rol que debe cumplir el Estado. Por ejemplo, en el caso de la intervención del defensor del pueblo, me ha parecido muy interesante su diagnóstico, pero su conclusión muy débil. Yo creo que él tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo sé que de repente puede estar un poco mortificado porque le han puesto 2 denuncias constitucionales. Eso considérenlo como un honor, como una condecoración. Cuando no lo acusen o no lo cuestionen es porque no está haciendo bien su trabajo. Entonces, creo yo, presidente, que estamos equivocando el debate. Y lo digo por la sencilla razón. En algunos casos, las fusiones y adquisiciones, la ley de fusiones y concesiones son importantes, pero la regulación de los precios, cuando se encuentran con un mercado desregulado, hay que generar una ley de fusiones, pero también hay que regular precios. Entonces, yo he dicho y he anunciado, porque en las próximas horas estoy presentando un proyecto de ley, que ya lo tengo, lo estoy tratando de revisar, y hay mucha timidez y hay mucho recato de quienes debemos defender los intereses de los ciudadanos. Porque fíjese usted, aquí está el jefe de Indecopi. Nosotros hace poco en el campo de la medicina y en el campo de los medicamentos tenemos que ver, como bien se ha dicho, este es un derecho fundamental, el defensor lo ha reiterado. Pero hay varios derechos fundamentales, ¿eh? También como hoy día han querido analizar en la prensa y decir, no, con eso pretenden regular el arroz, el azúcar, ¿no? Como bien lo ha dicho mi colega Luciana León, esos tienen sustitutos. Pero en el caso de la medicina, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Indecopi, cuando investigó a estos cárteles de este oligopolio, y encontró y determinó, después de 5 o 6 años de una investigación, determinaron que un grupo de empresas de farmacias habían concertado precios y por eso les impusieron una sanción. ¿Es así, señor jefe de Indecopi, o no? Ya. La primera pregunta que se hace el ciudadano dice, si han encontrado a estas farmacias que han concertado precios para cobrar indebidamente, ¿cierto? Algo con un sobrevalor. ¿Acaso a los afectados, a los ciudadanos, le han devuelto esa plata? No le han devuelto, pues. Se han reído, han pagado la multa y se ríen, pues. Dígame, el derecho a la salud tiene una característica fundamental, que le ha dicho el defensor, y yo la recojo, la accesibilidad al servicio a la salud. ¿De qué hablamos, presidente?
¿Por qué nos preocupamos los colegas médicos, se preocupan en el Congreso de pedir que se hagan hospitales, que se le paguen más a los médicos, que se equipen los hospitales? Pero si los ciudadanos no tienen acceso a lo fundamental, que es la medicina. Entonces, creo, presidente, creo que no hay que banalizar el debate. Y creo que el Parlamento tiene que tener la entereza. Yo espero que ojalá que el proyecto de ley que presente ahora venga a su comisión. El tema de las fusiones y adquisiciones no va a resolver este problema de este oligopolio que ha pasado a ser un monopolio. Porque como bien y honestamente lo ha dicho el jefe de Indecopi, nada se puede hacer porque actualmente es legal. Las fusiones son buenas. En los mercados donde hay competencia son buenas porque generan eficiencias, generan economía de escala y generan valor, pero valor económico. Lo que tiene que ver el Parlamento es si ese tipo de sinergias, ese tipo de fusiones generan valor social, que es lo que nos corresponde como parlamentarios. Entonces yo me pregunto, ¿quién se ha puesto a pensar cuántos enfermos que por haberle negado este derecho a la accesibilidad de un medicamento que estaba con un sobreprecio, se han muerto? ¿Quién resarce eso? Entonces, primero que a los que le han cobrado indebidamente, que son cientos de miles de ciudadanos de todo el país que han comprado medicinas sobrevaloradas, con precios, con sobrecostos, no se les ha devuelto. La multa la ha pagado y una institución la ha tomado. Por eso, presidente, creo que tenemos que hacer un debate serio. Yo no le tengo miedo a aquellos que ahora, como bien lo ha dicho el congresista Arana, Johnny Lescano y otros, a que van a querer satanizar la propuesta legislativa. Yo espero que se haga un debate amplio para demostrar, por ejemplo, un ejemplo más. Miren esta ley que está vigente. Una ley de Colombia, que está vigente. Colombia es una economía más potente que la nuestra. Ahí se desarrolla una economía de mercado. Yo creo en la economía de mercado, pero creo en la competencia. Pero cuando no hay competencia, históricamente las sociedades se han protegido de erradicar los monopolios. ¿Por qué? Porque el monopolio hace padecer la competencia. Entonces el ciudadano no tiene alternativa para escoger. Entonces, en Colombia, actualmente, y por eso digo que le doy una sugerencia al defensor del pueblo, porque él tiene iniciativa legislativa. Él tiene facultad de iniciativa legislativa y la institución de la Defensoría del Pueblo tiene más legitimidad, lamentablemente, que este Parlamento. Lo digo así, lamentablemente, porque nosotros deberíamos erigirnos en los canalizadores de las expectativas de la gente. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Fíjese usted. ¿Esto puede ser letra muerta? El artículo 65, que no he visto que se ha invocado. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Asimismo, especialmente, miren lo que dice, asimismo vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Hoy día en la prensa me quisieron decir, usted quiere regular también el arroz. El arroz tiene sustituto, pues. Si no como arroz no me muero, como papa. Pues. Así quieren banalizar y así nos van a atacar. Pero yo voy a defender esta posición, presidente, porque este artículo 65 hay que interpretarlo con la facultad que tiene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice que corresponde a esta institución defender los derechos constitucionales y fundamentales y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Hoy día una parlamentaria que no está erróneamente dijo de que el Estado era el que cubría la mayor demanda de los medicamentos en el país. No es verdad, no es verdad, solamente el 20%. El 80% son los ciudadanos de a pie. ¿O acaso no somos testigos de ver en los hospitales cómo los médicos mandan a comprar a la calle los medicamentos? Entonces, es un tema de accesibilidad. ¿Cómo ponemos a disposición de los ciudadanos los precios, o mejor, los medicamentos a precios justos? Hoy día se quiere ridiculizar, no hay que confundir regular con fijar. Yo no pretendo que se fijen políticamente los precios. Yo sí creo que este tipo de desarrollos empresariales hacen innovación, hacen investigación, hacen desarrollo, entonces hay que reconocerle eso. Pero el Estado no puede dejar que arbitrariamente este grupo, que de repente lícitamente, estos oligopolios que se vuelven monopolios, ¿para qué es? Para concentrar poder, para tener poder en el mercado. ¿Para qué? ¿Para favorecer a los pobres? No, pues, para seguir incrementando su rentabilidad, de repente legítima. Pero lo que estamos hablando ahora, presidente, es que esta comisión
tiene que tomar el toro por las astas. El tema de los medicamentos, no estamos hablando del tema de la cerveza, pues. Cuando hay concentración ahí de las empresas, la cerveza está bien, pues el que le gusta la cerveza tiene que pagar de repente un precio que esté un poco inflado. Pero en el tema de la medicina, carece de sentido el derecho fundamental a la salud, o mejor dicho, parecería un derecho hemipléjico si nosotros no entramos a ver el tema de las medicinas. Porque ¿qué vimos? Pues, ¿qué vimos? Ahí las campañas, los hospitales están abandonados, el Estado haciendo los hospitales. Falta equipamiento, el Estado con plata de los peruanos comprando el equipamiento. Los médicos, hay que aumentarle a los médicos. El Estado con el impuesto de todos los peruanos subiéndole el sueldo a los médicos. Pero cuando se trata de la medicina, no, ahí no hay que tocarla. Los precios los fija el mercado. ¿Los fija qué? Este monopolio. No es así, señor. En Colombia, miren acá, vuelvo acá en Colombia. En Colombia hay una ley vigente que conforma, dice, una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. ¿Sabe quién la preside? El jefe de Estado, un representante de él. Y Colombia no es Venezuela. Colombia es una economía abierta. Y le puedo demostrar, presidente, que un antigripal que acá cuesta un solo, ya cuesta 60 céntimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo quisiera, presidente, recentrar el tema y que así como usted ha podido abrir un debate sobre el tema de fusiones y adquisiciones, que me parece que es importante, y yo creo que en el sector salud, fusiones y adquisiciones se complementan con regulación de precios, que no hay que tener temor de hablar de regulación de precios. Aquí en este país, ahora con la actual Constitución, ya hay un mercado regulado, que es el mercado eléctrico, y nadie dice nada. Pero quiero decirle algo más, para que nos escuchen aquellos que están satanizando. Esta ley que dio el Congreso colombiano, las empresas, como veían que perdían parte de sus ingresos indebidamente ganados, fueron a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana tuvo la valentía de decir que esa ley sí era constitucional, porque no se trataba de la transacción de cualquier bien, cualquiera, de cualquier producto, se trataba del derecho fundamental a la salud, dentro de los cuales uno de ellos era el medicamento, los medicamentos. Entonces yo no propongo que se fijen políticamente los precios. Hay criterios, presidente, hay criterios. Hoy día que el mundo está, la información está horizontalizada, hoy día no hay necesidad de llamar por teléfono al ministro de Salud de Colombia para preguntarle cuánto cuesta, por ejemplo, el Panadol, sino virtualmente podemos saber cuánto cuesta el Panadol allá o su componente genérico y cuánto cuesta en el Perú. Y va a ver que usted que acá en el Perú cuesta más. Entonces, si dejamos las cosas como están, ¿para qué nos vamos a estar quejando? Entonces, yo no pongo en cuestión hoy día el tema de las instituciones. Creo que tenemos que reflexionar. No creo que sea suficiente que Indecopi, como lo he expresado, que reconozco que ha hecho un trabajo, al haber demostrado que justo en este sector de los medicamentos, empresas a través de cárteles se juntaron, concertaron para aplicar precios indebidos, de cobros indebidos. ¿Cuánto subieron los medicamentos? Casi 10% los antibióticos. ¿Es justo eso? Y que nosotros miremos, volteemos la cara. Tenemos que regular, presidente, tenemos que regular con criterio. Que el laboratorio me demuestre que investiga, que hace innovación, ¿cuánto cuesta? Claro, te lo reconozco. El defensor creo que ha hablado al respecto de las experiencias en Inglaterra, por ejemplo. ¿Inglaterra es Venezuela? ¿Es Cuba? No. En Inglaterra, como el Estado es el que compra la mayor cantidad de medicina, el Estado le regula al que le vende sus costos de retorno. O sea, no aplican precios libérrimamente. Sus tasas de retorno están garantizadas. Entonces, presidente, yo creo que este tema de la compra de este grupo de farmacias por Incafarma nos ha llevado a analizar un tema central que no lo podemos soslayar. Yo le pido al defensor que lo que él ha reflexionado ahora lo produzca rápidamente.